En América Latina trabajamos en México, Guatemala, Haití, Colombia y Venezuela. Y refiriéndome solamente a esta primera pregunta para entrar en materia, yo quisiera invitar un poco a la reflexión a partir de los últimos acontecimientos o empezar de adelante para atrás, y es el impacto que tuvo y que tiene en el actual proceso de discusión, de debate, de diálogo de paz en La Habana, el secuestro del general Alzate, porque ese evento creo nos puede ilustrar mucho sobre qué cosa es este proceso de paz, qué cosa puede ser y qué cosa difícilmente será. El proceso de paz, obviamente, como ustedes saben, estuvo sometido a una enorme tensión, a una suspensión de las conversaciones, y hace 2 días las partes anunciaron que la próxima semana, el día 10, se reiniciará el diálogo que está en el punto precisamente de justicia transicional o el punto de víctimas. El secuestro del general Alzate obviamente revela algunos problemas que las partes van a tener que enfrentar. Uno primero es que el modelo de negociación política en La Habana se basa en 2 principios esenciales, en muchas ideas, pero en 2 principios esenciales. Primero, que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y en segundo lugar, que el conflicto armado no se interrumpe, sino que se negocia en medio de la guerra. Y esos 2 principios orientadores posibilitaron, creo, un gran avance al principio del proceso, porque si miramos las experiencias anteriores de Colombia en materia de proceso de paz, especialmente el último, el proceso en San Vicente del Caguán, la negociación en medio de una tregua, de un cese bilateral, de una zona desmilitarizada, implicó en el Caguán un gran problema, y es que las partes estaban más preocupadas por verificar cuáles eran los cumplimientos e incumplimientos de las condiciones de la zona desmilitarizada, y no estaban preocupadas, por lo menos no sinceramente, en llegar a discusiones concretas sobre los problemas de fondo que están a la raíz del conflicto y pensar entonces en las maneras de enfrentarlos en un posconflicto. El modelo de negociación iniciado de manera confidencial en el 2010, de manera pública en el 2012, supera ese problema, y es que la lógica de la guerra, con todo lo que nosotros conocemos, con las tragedias, con los dramas humanitarios que conocemos, en principio y en teoría no debía afectar la discusión, y por eso se van a La Habana, por eso no se acuerda ningún cese bilateral, por eso el gobierno se resiste hasta ahora en cualquier idea de cesar el conflicto. Esto revela además, dentro de esta primera característica, un elemento del conflicto armado colombiano que es nuevo y que diferencia a lo que era el conflicto armado colombiano en 1998, cuando empiezan a discutir en el Caguán, o en 1984, cuando se realiza el penúltimo proceso de paz con las FARC, o incluso en el marco de las negociaciones entre 1990 y 1991 con la guerrilla del M-19 y otros grupos guerrilleros. La diferencia está en que en todos esos hechos anteriores, en todos esos contextos anteriores, la relación de fuerzas entre las guerrillas y el gobierno eran, entre comillas, más o menos equilibradas. Obviamente, nunca estas guerrillas llegaron a representar una situación de empate con las fuerzas militares, pero las ofensivas guerrilleras eran muy consistentes, eran muy fuertes. En este momento, a partir del 2010, el conflicto armado en Colombia se vuelve profundamente asimétrico, producto de las ofensivas militares contra las FARC. Se dice que de 20.000 hombres que tenían las FARC en el 2012 en su punto más alto, hoy tienen alrededor de 7.000 u 8.000. Las cifras pueden ser engañosas, pero ciertamente ha habido un proceso de debilitamiento muy fuerte y un proceso también de traslado del conflicto del centro a la periferia del país. En el 98, en el 2002 o antes, el conflicto estaba en las ciudades, estaba en las carreteras principales del país,
estaba en regiones muy importantes. Hoy en día, salvo excepciones, el conflicto se ha ido a la periferia. Si ustedes miran un mapa de Colombia e identifican en dónde está la intensidad del conflicto, probablemente terminarán concluyendo que este está en las fronteras con Venezuela y con Ecuador y en algunas regiones que en términos geográficos respecto a las ciudades son periféricas. Y eso tiene un impacto muy importante en el tipo de conflicto que hay y por tanto en el tipo de negociación de paz que hay. Porque es un Estado que, por lo menos a su entender, está ganando la guerra, o por lo menos unas FARC que sienten que no la están ganando. Y entonces esa negociación también es asimétrica. Es una negociación en donde las FARC no pueden ni van a poder imponer las mismas condiciones y los mismos requisitos que eventualmente podrá imponer el Estado. Y un Estado que es muy temeroso de perder esa ventaja militar. Y el presidente Santos lo dice todos los días. La mejor manera de resolver el conflicto es mantener la presión militar. Y esa negociación en medio del conflicto entonces trae el secuestro del general Alzate. Y entonces hoy en día lo que era cierto hace 2 años empieza a ser puesto en cuestión. Es decir, si es útil o no negociar en medio de la guerra, o si ha llegado el momento, por el contrario, de considerar un cese bilateral del fuego, un cese unilateral del fuego, o como se ha anunciado anteayer en el comunicado conjunto de la FARC y el gobierno, un desescalamiento del conflicto, que es el tema al que supuestamente las partes se van a dedicar en los próximos días. El secuestro del general Alzate además demuestra otro elemento muy importante, y es que en Colombia, a pesar de los avances, coincido, que existen en el proceso de paz muy positivos, el país sigue en su mayoría tremendamente escéptico del proceso, o escéptico o distante, no solamente por las encuestas que revelan incredulidad respecto a las FARC, o desconfianza frente al Estado, o resistencia a que haya participación política, o que por ejemplo se les dé algún grado de impunidad a los miembros de las FARC, sino porque en general en Colombia hay un tremendo grado de escepticismo respecto a que sea posible terminar esta guerra de 50 años. Y esto lo comparamos dentro de Crisis Group con lo que ocurrió en los meses previos a los acuerdos de paz en Guatemala y en El Salvador. En Guatemala en el año 96, en El Salvador en el año 92. También hubo encuestas, también hubo percepciones, también hubo escepticismo. Pero en esos países, a diferencia de lo que pasaba en Colombia, había por lo menos una percepción de que la solución negociada del conflicto era lo único posible en el horizonte y que esa negociación, por lo menos en sus marcos generales, estaba bien. Más allá de desconfianzas, más bien sobre si las partes iban a cumplir el acuerdo, sobre si los militares iban a regresar a sus cuarteles, sobre si las guerrillas iban honestamente a entregar las armas. Esas eran las preguntas que los salvadoreños y los guatemaltecos se hacían en esos años. Las preguntas en Colombia, tal y como lo vemos como observadores externos, son un poco más profundas. No solamente tienen que ver con el compromiso de cumplir acuerdos, sino sobre la legitimidad de esos acuerdos. Sobre si el Estado colombiano, la sociedad colombiana tiene que, como se dice en el lenguaje usual y en los medios de comunicación, tiene que tragarse sapos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que perdonar a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra? ¿Por qué tenemos que darle participación política a los guerrilleros? ¿Por qué eventualmente va a haber alguna justicia transicional y eventualmente algún grado de impunidad para los militares? ¿No? Que es otro tema al que me voy a referir en un minuto. Entonces, hay todavía un debate muy complejo en la sociedad colombiana que de nuevo tiene que ver con este conflicto que se ha vuelto periférico, que se ha vuelto ausente, que se ha vuelto no irrelevante, pero menos importante para los centros urbanos de lo que sí era para los guatemaltecos y los salvadoreños en esos años. Y el tercer elemento que podemos deducir del secuestro del general Alzate es, ya puesto en evidencia, un debate al interior del Estado colombiano sobre cuáles deben ser los compromisos que deben asumirse a la firma del acuerdo de paz y en particular una tensión cada vez más grande entre el gobierno y las fuerzas militares. Nuestro pronóstico, obviamente, hacer pronósticos en Colombia en un 99% de los casos uno incurre en error, pero nuestro pronóstico es que este proceso ya está entrando
no solamente en su etapa final, sino que si no hay acuerdo en el 2015 será muy difícil. Y entonces si el 2015 es el año en donde va a haber un acuerdo, tarde o temprano, de cara a un referéndum que eventualmente habrá que hacer junto con las elecciones regionales y locales del próximo año, las partes tienen que apurar los dos temas pendientes, que son justicia transicional y la terminación del conflicto y las condiciones para el desarme, la desmovilización y la reinserción de las FARC en este lado. Y ahí alrededor hay una serie de temas pendientes. Uno, el ELN no está y eso es un problema. Hay que traer al ELN a la mesa de negociación. Segundo, las regiones y los territorios, como ya se ha dicho, no están preparados. Si hay desconfianza en los centros urbanos, hay el triple de desconfianza en las zonas afectadas por el conflicto, la presunción de que las FARC van a tener un proceso como el de otras guerrillas, en donde son recibidos con los brazos abiertos por las comunidades y las zonas de reserva campesina, hasta donde nosotros hemos podido ver, no es cierto. Hay agendas muy distintas y entonces hay una serie de problemas. Hay un problema de violencia en las regiones, hay un problema de BACRIM, hay un problema de narcotráfico, hay una serie de actores que tienen mucho que perder con un acuerdo de paz, especialmente alrededor de las economías ilegales. Y hay un vacío que se va a producir cuando las FARC se desmovilicen, que se va a llenar con alguien. Y esa disputa de quién va a ser ese alguien es esencial para este proceso. En el mejor escenario, ese alguien debería ser el Estado. Uno primero es que los actores internacionales no se han recuperado todavía de los shocks financieros y de las restricciones económicas gigantes que se han producido en los últimos 10 años, especialmente en la Unión Europea, en los países integrantes de la Unión Europea, pero con olas que también han afectado a otros agentes de cooperación, como Canadá, pero también los Estados Unidos. Estamos en un escenario en donde, dicho de manera muy coloquial, hay menos plata. Hay muchísima menos plata para nadie. No es un tema solo de Colombia, sino también de muchas otras regiones del mundo. Estamos en un escenario internacional en donde las Naciones Unidas, en donde otros actores tienen grandes problemas para mostrar eficacia en crisis muy agudas, como la que ocurre en Irak y Siria, como la que ocurrió en Sri Lanka, como la que ocurre en todo el Magreb, en el norte de África, y lo que podemos llamar el fracaso de la primavera árabe, ¿no? Que está involucrado en graves conflictos armados, para no hablar de Ucrania, que en las puertas de la Unión Europea representa un grave desafío a la seguridad. Bueno, con todos estos elementos, imaginarán ustedes, aquellos que tradicionalmente han puesto los recursos y han hecho presencia en países como Colombia, están por lo menos profundamente distraídos, porque tienen, entre comillas, clientes más acuciantes para sus agendas políticas internas. La cooperación internacional en este momento, como nunca antes quizás, se guía por un tema de política interna. ¿No? Son los electores, son los actores políticos en esos países los que influyen de manera determinante en qué cosas se puede hacer y qué cosas no se puede hacer. En ese contexto, entonces, creo que hay que ser muy realista respecto a lo que estos actores van a poder hacer en un país de renta media, en un país mediano como Colombia, que, como ya se ha dicho, tiene recursos desigualmente distribuidos, pero tiene recursos para enfrentar cosas que los ruandeses, los haitianos, los bengalíes, los srilankeses difícilmente podrían enfrentar, que son las consecuencias del posconflicto. La percepción, uno podría decir en general, es muy positiva. Todas las personas e instituciones con las que rutinariamente hablamos en nuestro trabajo cotidiano en distintas partes del mundo son tremendamente positivas respecto al proceso de paz. ¿Por qué? Porque lo consideran quizás en este momento el único proceso de paz que puede ser exitoso. El conflicto armado, es el único que tiene raíces exclusivamente ideológicas. Todos los demás tienen algo más que puede ser principal o secundario, étnico, religioso, nacional. Este es el único conflicto armado interno ideológico. Entonces, eso sitúa el conflicto colombiano en un escenario muy particular. Hay una enorme expectativa de la comunidad internacional sobre lo que puede pasar aquí. Pero esa expectativa no es solo ni principalmente que los colombianos logren la paz, es que la comunidad internacional y algunos actores en particular tengan una experiencia de éxito. Entonces esto es digamos, un activo de la comunidad internacional. Es un activo en el sentido de que, bueno, por fin algo resultó. Y entonces
toda la cooperación internacional está en línea para apoyar este proceso. De nuevo, no es un tema solo de gran solidaridad, con el perdón del presidente, no es un tema solo de solidaridad, es un tema de autointerés. A ellos les interesa que el proceso de paz en Colombia se resuelva.